El Señor Jesús es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jesús es la fortaleza de su pueblo. El día de hoy voy a tocar un tema pues que mi Señor Jesucristo pone en nuestros corazones, y es cómo debemos ver el mundo y qué debemos hacer. ¿Cómo debemos ver el mundo como hijos de mi Señor Jesucristo, como pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero bueno, teniendo en cuenta que cuando hablamos del mundo, podemos dar una interpretación sobre un lugar esférico o el planeta, pero en este caso vamos a estar hablando directamente de la palabra de mi Señor Jesucristo. En su interpretación vamos a tocar tres libros, que es Mateo, Santiago y Juan. A la palabra, el mundo es el sinónimo de mundano, son los placeres, es la satisfacción de la carne, es hablar, por ejemplo, de contemplar pues como tal ciertos hechos que se vuelven sensuales y son efímeros, es algo muy pasajero. Entonces, de esa perspectiva, vamos a ahondar entonces en la palabra Mateo 6, 19, 20. Dice lo siguiente. Mateo 6, 19. ¿Tienen la palabra, por favor? Entonces, lo leo así. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Aquí ya estamos introduciéndonos a de cómo se debe ver el mundo y que realmente nosotros tenemos nuestro tesoro, en el valor intrínseco que tenemos, cuáles son nuestros anhelos o cuáles son nuestros comportamientos, cuáles son nuestras acciones, qué es lo que realmente nosotros estamos buscando. Miremoslo desde el punto de vista de los hijos de Israel. Entonces, en la palabra también nos indica, por ejemplo, en Mateo, nos habla del buen tesoro o del mal tesoro de su corazón, habla la boca. Y esto obviamente nos traduce nosotros realmente qué estamos buscando, cuáles son nuestros anhelos y qué realmente, si estamos buscando la eternidad, la buena eternidad, o estamos buscando la mala eternidad, lo efímero. Bueno, pero hay una parte, nos vamos a ir al libro de Santiago, donde mi Señor Jesucristo es bastante contundente para quien realiza o practica el mundo o está dentro de lo mundano, haciendo de acuerdo a la palabra todo lo contrario a la santidad. En Santiago 4:4 nos dice así, lo leo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esta palabra nos da a entender que estar en el mundo es estar en la carne, contemplar placeres, y en esto pues evoca acciones que tienen que ver con las mentiras, con el adulterio, con la fornicación, con la idolatría y todos aquellos aspectos que van contra la santidad y contra los mandamientos. Aquí es muy preciso, muy categórico la palabra en el cual nosotros, como hijos de nuestro Señor Jesucristo,
debemos tener la reflexión de qué realmente nosotros estamos haciendo en este mundo. Tenemos en cuenta de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero hay algo muy hermoso, yo lo estructuré, yo sé que la palabra de mi Señor Jesucristo, son muchas lo que contempla sobre lo que es el mundo, sobre lo que es la carne. Y vamos al libro de Juan 16:33. Dice lo siguiente, la palabra de mi Señor Jesucristo en Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La interpretación es: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. La palabra de mi Señor Jesucristo nos habla en Filipenses que la paz que que deposita en nosotros, que cuando el Espíritu de Santidad mora en nuestros corazones, sobrepasa todo entendimiento. Vemos en el mundo abocado a los placeres, y si vamos, por ejemplo, las publicidades hasta para vender un tenis en marketing, utilizan algo sensual, algo visible, algo que capte. Otros placeres que, por ejemplo, en el mundo se evidencian más ahora en la actualidad, es llegar a tal punto de no sentir esa paz y creer y confiar en ciertas cosas pasajeras, ilusorias, como son las drogas, como llegar y entrar, estar inmerso en el alcohol, como tener, digamos, hábitos que generen juegos de azar, borracheras, contiendas, celos, etcétera. Son muchos los temas que se refieren en este apartado. Dice: en el mundo tendréis aflicciones. En diferentes países del mundo, diferentes países, ya realmente quienes evangelizan, predican la palabra de mi Señor Jesucristo, quien creen en mi Señor Jesucristo, ya inclusive por ley, ni siquiera es porque lo constituye directamente una sociedad, sino directamente una autoridad, es perseguido. Pero bueno, pongamos el asunto en Colombia, pues que es donde yo vivo. Y hay muchos ejemplos. Ayer justamente hablaba alguien sobre hasta en el empleo. Y creo que a todos nos habrá pasado en algún momento que quienes ejercían cierta actividad, conociendo a mi Señor Jesucristo, dejaron de ejercerlo. O en otras palabras, tener un empleo muchas veces en el mundo se hace lo que es más carnal, en el sentido de, por ejemplo, de contemplar o hacer como, por ejemplo, un acto de corrupción. Entonces podemos hablar de que si trabajas en una compañía y haces una contabilidad malversada, o sea, le decimos eso, blanquear por de cierta manera el dinero o el presupuesto de esa entidad, y parece bien. Es más, inclusive te destacan en momentos dados, inclusive de darte un mejor cargo. Entonces está en nosotros qué debemos hacer, la elección, cuál es la elección que debemos hacer. Y en ocasiones cuando el Hijo de Dios no está de acuerdo con eso, sencillamente tiene que retirarse de ese empleo o es despedido. En otras palabras, pasa también con la justicia. La justicia a veces, la justicia terrenal, yo me refiero a la justicia terrenal, en ocasiones también utiliza, por ejemplo, de que tienes que decir una mentira para salvar de cierta manera de una sanción. Entonces, esto es tiene una complejidad de placeres de lo mundano, que lo único que nos lleva es un abismo. Entonces, teniendo en cuenta que en ese mundo de tendréis aflicciones, nos pasa a todos. En algún momento su círculo de amistad era bastante voluminoso, grande. Llegas a mi Señor Jesucristo más bien te escoge y terminas sin amigos. Vas a hablar de la palabra y, uy, este tipo está, o esta muchacha está
está loco, está loca, es religioso. Uy, no, 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 esa persona es rara, no la desconocemos. Asimismo, inclusive nos pasa con nuestros familiares en ocasiones. Pero dice la palabra, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando nos habla de la confianza, es la fe, la plena convicción que tenemos en mi Señor Jesucristo. Y cuando dice, yo he vencido al mundo, nos está hablando de que sé santo porque yo soy santo, sé perfecto porque yo soy perfecto. Los mandamientos no son gravosos. O sea, nosotros podemos vencer el mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La palabra de mi Señor Jesucristo, entonces volvemos y tomo el título. Entonces, ¿cómo debemos ver el mundo? El mundo, de acuerdo a la palabra y de acuerdo a mi Señor Jesucristo, es andar en la oscuridad, es andar en tinieblas. ¿Nosotros qué debemos hacer? Entonces, los hijos de mi Señor Jesucristo, ¿qué debemos hacer entonces? En la palabra mismo nos describe que Él, quien mora, si el Espíritu de mi Señor Jesucristo mora en usted y en mí, ya quien Él tenga misericordia, va a hacer lo que tiene que hacer. Él pone el hacer y el que hacer. Él, él de nosotros tiene misericordia porque nosotros, y si vamos al histórico de nuestras vidas, nosotros contemplamos esos deleites y contemplamos a tal fin de que no lo mirábamos como si fuera malo. Entonces, cuando nos habla de que qué debemos hacer y cómo lo amamos, el amor de mi Señor Jesucristo es el cumplimiento de sus mandamientos. Es la única forma de amar a mi Señor Jesucristo. Y Él nos ama, Él está abierto. Hay que pedirle mucha misericordia, mis amados hermanos, en seguir eh, contemplando la palabra de mi Señor Jesucristo, cumpliendo en ella y que estamos con Él. Él pone la fortaleza. Si uno está con el Espíritu de Dios, como se dice, si uno tiene el Espíritu de Dios, mi Señor Jesucristo cuando pone algo o le pone un ambiente pesado, me refiero, pone algo que no está bien, nosotros mismos ya lo sentimos y sencillamente nos oponemos o decimos esto está mal y no correspondemos a eso, no hacemos esa práctica. Si la palabra de nuestro Señor Jesucristo como mandamiento no dice, no mentirás, ¿yo por qué tengo que mentir? Entonces, ¿cómo debo ver el mundo? ¿Cómo debo verlo? Debo verlo es que es un mundo lleno de tinieblas, es un camino amplio, pero que me va a llevar a la perdición. Las personas son sabias en su propio entendimiento. Tenemos sabiduría en nuestro propio entendimiento y creemos en nuestro razonamiento que es así, pero estamos mal. Por eso inclusive en la introducción, cuando dije cómo debemos ver el mundo, nosotros anteriormente el mundo lo mirábamos como un sistema esférico y hablándolo como en términos de un planeta o de los cosmos. Más no vemos como mi Señor Jesucristo lo ve, nos describe en su palabra. Entonces, pastor, pues esa es mi intervención. Yo hubiera querido pues haber tomado más de la palabra, pero pues traté de ser muy preciso de hacer una comparación que tenemos en el tesoro, cuál es el valor que tenemos en nuestro corazón, qué son nuestros anhelos. Como hijos de mi Señor Jesucristo, debemos como reflexionar o hacernos una autoevaluación y poder comprender, porque muchas veces yo quiero contra, digamos, no me vayan a malinterpretar, porque una cosa es tener los propósitos, tener metas, tener objetivos que son buenos, porque el que no trabaja no come. Eso también se estipula la palabra. Pero cuando yo hablo de esos placeres mundanos, ya estamos hablando de hacer lo que el mundo hace. Entonces, el motivo es una reflexión, hacer una evaluación de nosotros mismos. Entonces, en esta palabra de cuando yo ya tomo el título, entonces de decir ya
¿Y qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros tenemos que hacer es, por ejemplo, llevar la palabra, predicar la palabra, oponernos a esa situación malversa o llena de maldad. Entonces, todas esas cosas, todo lo que nosotros leemos bajo la palabra, yo sé que de los que estamos iniciando, de pronto a veces es un poco, de cierta manera, complicado hasta que mi Señor Jesucristo nos va dando el entendimiento. Eh, y hay veces que cuando uno inicia, lo digo porque creo que todos iniciamos así, todo es un proceso, pero vuelvo y le digo, mi Señor Jesucristo pone en el corazón y va fortaleciendo el actuar. Y en ese caminar, yo sé que muchas veces la carne es débil. Entonces hay una pelea entre el espíritu y la carne. Tenemos que orar mucho a mi Señor Jesucristo, pedir mucha misericordia, porque Él nos escogió de lo peor. Nosotros somos siervos inútiles. Su palabra mismo lo dice. Nuestra manifestación o lo que yo hablo, la obra que yo haga, que sea buena, no es por Willington o no es porque, es que yo lo hago así. Es porque si mi Señor Jesucristo tuvo misericordia de mí y ese actor lo hace de acuerdo a su absoluta voluntad, su deidad, su plenitud de santidad. Pastor, no siendo más, yo pues quería pues intervenir en este tema. Yo creo que inclusive se alargó alguito, pero pues la palabra de mi Señor Jesucristo es para todos y que mi Señor Jesucristo siga teniendo mucha misericordia de nosotros y que sigamos perseverando. Y bienvenido para pues quienes escuchan en estos momentos, que yo sé que esto va a quedar grabado. Bienvenidos algún día a los que mi Señor Jesucristo tenga misericordia y los traiga al buen camino, a los hijos, a la congregación de los hijos de Israel.